Sos tan gentil, Pero por porque está supuesto, por Camilo supuesto. Tiscornia, que es economista. amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Camilo. Concentrémonos primero en eso, digamos. Vos tenés tu propia consultora, la última medición oficial, 25,5. ¿Cuánto te da a vos la próxima medición de inflación? Enero nos dio 19,6, con lo cual frenó un poco respecto a lo que había sido el mes de diciembre. Y lo que es interesante es cuando uno lo descompone por semanas, porque se vio un pico muy fuerte a mitad de diciembre, cuando saltó el tipo de cambio, y después poco a poco fue habiendo una moderación, incluso en cosas muy sensibles como los alimentos y bebidas también. Lo que pasa es que por otro lado, en enero, como pasa todos los eneros, tenés todo un pico con lo que tiene que ver con el turismo, y obviamente repotenciado por el salto del tipo de cambio. Entonces, a pesar de todo, que haya bajado la inflación en enero, yo creo que es un dato bastante interesante. ¿Y qué ves, perdón, en los próximos meses, no? Porque Milei suele decir, bueno, ahora hay 19, dijiste. Sí, 19. A eso saca el efecto arrastre, entonces te das 7, 8 y viene una curva muy... Ojalá, ¿puede pasar eso? Mira, puede pasar. Lo que estaba viendo de los datos hasta ahora de febrero, que todavía estamos arrancando, pero bueno, tenés ahora... Yo te diría que lo que va a cambiar un poco tal vez es como los factores que te van a mover la inflación, porque creo que lo que primero reaccionó fueron todos aquellos precios muy ligados al tipo de cambio y que se liberaron muy rápidamente cuando el gobierno eliminó los controles, y ahora lo que va a empezar a pesar más es la parte regulada. De hecho, mañana aumentan los colectivos un 250%, los trenes aumentan un 100%, hoy también se anunció un aumento de energía eléctrica que le va a pegar por ahora al sector de mayores ingresos. Entonces, este mes también va a estar cargado. Yo lo que estoy viendo ahora es que la inflación está arrancando en torno al 14-15. Febrero. El mes de febrero. Yo creo que hay chances de que siga moderándose, pero obviamente todas estas cosas le van a ir poniendo un piso. Me parece que cuando pasemos marzo, que es cuando vienen los colegios, que es un mes muy pesado, ahí tal vez en abril empieza a haber alguna diferencia un poco más importante. Hay un número del Fondo Monetario que dice que la caída va a ser del 2,8 del crecimiento del PBI. Sí, es grande. Es muy grande. Es muy grande porque aparte venís del 2023 con otra caída, en este caso por la sequía, pero ahí cuando uno ve lo que el fondo dice, es un poco también lo que estamos viendo nosotros, el comportamiento en el año no va a ser parejo, es decir, la gran caída va a estar concentrada ahora, la estamos viviendo ahora. Yo creo que es el fin diciembre, cuando tengamos datos de PBI de diciembre seguramente veremos una caída bastante importante y el arranque de este año, y después, si el plan funciona, el agro, que es otro sector que al revés ahora está creciendo mucho y va a seguir creciendo, junto con otros sectores, si la economía se mueve, deberían aportar a mejorar. Y consumo, pues vi datos de CAME desastrosos, que fue como el peor derrumbe en los últimos años. Sí, es así. Yo creo que el consumo va a estar muy castigado porque lógicamente es un poco el problema que hay en este momento, ¿no? Claro. Lo que se liberó muy rápidamente aumentó de precio rápidamente y los ingresos de las personas no aumentan todos tan rápidamente. Claro. Obviamente algunos sectores sí se vieron inmediatamente beneficiados, pero la gran mayoría de las personas, el que es un asalariado, un trabajador independiente, tiene que empezar a renegociar. Entonces, inicialmente tenés una pérdida de poder adquisitivo muy grande, que es la que estamos viendo ahora, y el consumo yo creo que se va a haber desplomado mucho. No hay paritaria, ¿no? Perdón, Diego. Digo, una reflexión para los tres en la mesa. Digo, no hay paritaria que aguante. ¿Cuánto tenés acumulado enero, febrero, marzo? O si querés dicciembre, enero, febrero. Subémoslo linealmente, que no es lo mismo, pero tenés 25 en diciembre, tenés 20 en enero, ponele 15 en febrero, estás hablando de 70%. 70% acumulado. Acumulado. Bueno, vuelvo a la pregunta. ¿No hay paritaria que aguante eso? No. Y más si te la dan con ajuste trimestral que te va comiendo mes por mes. ¿entendés? No, es que yo creo que acá el tema es que es como si el sistema se hubiera reseteado. Es decir, hay que arrancar de vuelta porque lógicamente lo que está viendo es un cambio muy fuerte que todavía no lo terminamos de percibir, en donde va a haber ganadores y va a haber perdedores, lógicamente, en términos de actividades productivas, con lo cual no todos los sectores van a poder pagar los mismos salarios. Lo que pasa es que en el ínterin la gente lo está sufriendo mucho. Ahí vuelvo a esto, que es cómo va a transitar la clase media, la clase baja también, este periodo de sinceramiento, por usar una palabra, un eufemismo, de precios, y cuándo uno va a poder recomponer. Pero los que tienen que recomponer claramente y no pueden ser parte del ajuste son los jubilados. Hay toda una discusión acerca de cuál es la fórmula conveniente para que puedan recuperar esta pérdida tremenda. En el Congreso está Manu Jove con novedades sobre la fórmula de las jubilaciones. Manu. Diego, ¿cómo estás? Saludo también a Johnny. Hola, Manu. A ver, atención porque el tema que había quedado afuera de la discusión a partir de la eliminación del capítulo fiscal, de todo el debate de esta ley,
vuelve a aparecer sobre la mesa. ¿Por qué? Porque el bloque Hacemos Coalición Federal, que se reunió hoy, cuenta a esta hora, es todo muy dinámico, pero cuenta a esta hora que va a acompañar la propuesta de la coalición cívica de imponer en el nuevo articulado que puede surgir mañana, es decir, lo van a presentar mañana, justamente un planteo sobre adquirir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esto había quedado afuera. Atención a esto porque si se suma el bloque de Hacemos Coalición Federal, estamos hablando de 20 votos, podría sumar votos también de la UCR. Esas charlas existen a esta hora también de algunos bloques de provincias. Dos cuestiones. Entre esas provincias que podrían acompañar aparece Córdoba. Hoy preguntaba por esto y en el gobierno me decían, los cordobeses deberían acordarse más seguido que tienen unos cuantos funcionarios en este gobierno, porque claro, ya nos olvidamos del armado del gobierno, pero ANSES, por ejemplo, con Osvaldo Giordano, claro. Banco Nación con Daniel Tillar. Está bien, Manu, pero vos Mogueta estás en hablando transporte. de modificar la fórmula jubilatoria. ¿Y qué piensa el gobierno de esto? A ver, el gobierno lo primero que dicen es no nos desayunemos la cena, veamos qué pasa mañana. Ahora, anticipan, así como lo dicen respecto al impuesto país, ustedes repasaban lo que dijo Guillermo Francos. Si llega a salir, si hacemos coalición federal junto con el radicalismo, incluso con algún sector del peronismo que podría acompañar, junta los votos, el presidente está dispuesto a vetarlo. ¿Por qué? Porque lo fiscal se discutirá más adelante. Es un tema súper Así que sensible. se abre la puerta Bien. al veto en ese artículo. Sí. Bien, gracias, Manu. Y bueno, aterricemos esta pregunta Fuerte, y este ¿eh? tema que es recontra sensible. Te va a hacer porque acordar se suponía- a otros vetos de tema jubilatorio. Bueno, sí pasa, ¿no? Cristina vetó el 82, recordémoslo A bien, mí me ¿eh? disparó eso enseguida. Igual no pasó. Todavía no ocurrió. Estamos especulando, ¿no? ¿Hay alguna forma, no una fórmula así, digamos, cómo ves los ingresos de los jubilados en todo este proceso? Yo creo que hay que tratar de recomponerlos porque la pérdida que tienen es muy fuerte. La fórmula que existe hoy no sirve para nada, definitivamente, menos en un contexto como el actual, ¿no? Que fue la fórmula con la que llegó el gobierno de Alberto Fernández. Exactamente. Lo que Rompió pasa todo. es que eso es lo que lo que ha permitido cuando esa fórmula tiene tanta demora en su aplicación que cuando la inflación empieza a aumentar, de alguna manera se autohace el ajuste fiscal. El gobierno Claro. anterior, de alguna forma, hizo el ajuste fiscal A costa licuando del- exactamente. de los jubilados. Lo han hecho. ¿Sabes por qué te hago esta aclaración? Porque llenaron de piedras el Congreso No, en sin duda. 2017 por una Pero- fórmula que era mucho mejor a la que está ahora. Totalmente de acuerdo. Ahora, acá hay un hecho que es ineludible. El mayor rubro de gasto del gobierno nacional, que es el que tiene que encarar el ajuste, porque las provincias están un poco mejor, el mayor rubro de gasto del gobierno nacional es el de prestaciones sociales y seguridad social. O sea, entonces, yo creo que lamentablemente es inevitable que la famosa motosierra termine pasando por allí. Habrá que hacerlo con el mayor cuidado posible, pero es el mayor rubro de gasto. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que esto se transformó en mayor rubro de gasto porque hubo un manejo muy irresponsable del tema previsión Las social moratorias. hace muchos años, cuando se jubiló gente que no tenía aporte. Entonces, Sí. ahora vos tenés metido ahí gente que en realidad no es verdadera jubilada, sino que lo que está recibiendo es una asistencia social del Estado, que habrá que discutir si la tiene que recibir o no, pero va a haber que depurar eso. En el ínterin habrá que encontrar un balance entre la necesidad, que yo creo que es de tipo macroeconómica, muy fría, Sí. de ajustar eso, pero obviamente no acabar con el poder adquisitivo de los jubilados, definitivamente. Bueno, es una intervención quirúrgica muy delicada. muy delicada, Necesaria, pero muy delicada, cómo se rearma y reorganiza el esquema económico, la macroeconomía. Gracias por haber venido. No, por favor, un gusto.